por una iglesia sinodal en comunión, en participación y en misión. Sigamos entonces, queridos hermanos, leyendo este documento que la iglesia nos regala como preparación para este proceso sinodal. Y hoy vamos a mirar un poquito la experiencia a nivel local. Recordemos cómo la primera fase del proceso sinodal es una fase de escucha de las iglesias locales. Luego de una celebración de apertura en Roma, que eso sucedió precisamente el sábado 9 de octubre del 2021, la fase diocesana del sínodo comenzó el domingo 17 de octubre del 2021 para ayudar a la fase inicial en ese camino sinodal. Fue allí cuando el secretario general del Sínodo de los Obispos, el cardenal Mario Grech, escribió a cada obispo en mayo del 2021. Y allí él invitaba a cada obispo a designar una persona o equipo de contacto para dirigir la fase de la escucha local. Esta persona o este equipo, como lo queramos llevar, es también como el enlace entre la diócesis, las parroquias, así como entre las diócesis y las conferencias episcopales. Las iglesias locales entonces son invitadas a entregar sus respuestas a la propia conferencia episcopal para poder recoger así las ideas. Y estas ideas pues tienen un límite de fecha que es en abril del 2022. Y de este modo, las conferencias antes de esa fecha, entonces, tendrán que entregar a su vez la síntesis al sínodo de los obispos. Y este material todo será sintetizado y utilizado como base para la elaboración de dos documentos de trabajo, conocidos como el Instrumentum Laboris, y al final, la asamblea del sínodo de los obispos se celebrará en Roma en octubre del 2023. Asimismo, el objetivo de esa primera fase del camino sinodal es entonces favorecer un amplio proceso de consulta para recoger la riqueza de las experiencias de sinodalidad vividas con sus diferentes articulaciones, con sus diferentes matices, implicando principalmente a los pastores, a los fieles de la iglesia en particular y a todos en los diversos niveles que se encuentren. Por lo tanto, se pide una peculiar aportación de consulta. El obispo es el que hace este llamado. Y el obispo es el que hace el llamado dirigido a los presbíteros, a los diáconos, a los fieles laicos de su iglesia, tanto individualmente como los asociados, sin descuidar las preciosas aportaciones que pueden venir de los consagrados y consagradas. De manera especial, se pide la aportación de los organismos de la participación de las iglesias particulares, especialmente lo que nosotros llamamos los consejos presbiterales o el consejo pastoral, a partir de los cuales verdaderamente puede comenzar a tomar forma una iglesia sinodal. Será igualmente valiosa la contribución de las otras realidades eclesiales a las que se enviará ese documento preparatorio, como también de aquellos que desean enviar directamente su propia aportación. Y finalmente, será de fundamental importancia que encuentren espacio también la voz de los pobres, de los excluidos, no solamente de quien tiene algún rol o responsabilidad dentro de la iglesia particular. La idea de este sínodo es, escuchar. Y cuando se trata de escuchar, es escuchar a todo el pueblo en general, no solamente a algunos, sino que hay que escuchar precisamente a todos. Por eso, este sínodo lo que pretende es animar a las comunidades religiosas, animar a los movimientos de laicos,
a las asociaciones de fieles, a grupos eclesiales, a participar en ese proceso en la iglesia local. Por eso, todos son importantes y por lo tanto a todos se les está llamando para que puedan participar de ese proceso. Este proceso sinodal, ante todo, tiene que ser en comunión, en participación y en misión. Y para ello es importante el discernimiento a través de la escucha para dar espacio a la guía del Espíritu Santo. Es importante la accesibilidad para garantizar que el mayor número posible de personas pueda participar independientemente de su ubicación, de su idioma, de su educación, de su situación económica, de su capacidad o discapacidad y de sus recursos materiales. Debemos tener en cuenta la conciencia cultural para celebrar y abrazar la diversidad dentro de las comunidades locales. Debemos tener en cuenta la inclusión, hacer todo lo posible para que participen quienes se sienten excluidos o marginados. Debemos tener en cuenta la asociación basada en el modo de una iglesia corresponsable, el respeto de los derechos, la dignidad y la opinión de cada participante, las síntesis precisas que reflejen realmente la gama de perspectivas críticas y apreciativas de todas las respuestas, incluidas las opiniones expresadas solo por una minoría de participantes. Hay que tener en cuenta la transparencia para garantizar que los procesos de invitación, participación, inclusión y agregación de aportaciones sean claros y estén bien comunicados. Y hay que tener en cuenta la imparcialidad, es decir, asegurar que para que puedan participar en el proceso de escucha, se trate a cada persona por igual, de modo que cada voz pueda ser debidamente escuchada. Asimismo, entonces, se invita a las personas de contacto en las diócesis a recurrir a la experiencia vivida por una iglesia en su contexto local. A lo largo de la fase diocesana, es útil tener en cuenta los principios del proceso sinodal y la necesidad de estructurar el diálogo, de modo que después pueda ser sintetizado para dar forma eficaz a los documentos de trabajo. Como dijimos ahorita más antecitos, es ese instrumentus laboris. Queremos estar entonces atentos a cómo el Espíritu Santo, a través del pueblo de Dios, puede hablar. Y para eso debemos escuchar. Mañana, Dios mediante, vamos a leer y vamos a mirar esos principios del proceso sinodal. Bendecido día para todos.